Abuchean a Margarita Zavala en plena asamblea de Cámara de Diputados, pues después de elogiar el sexenio de Felipe Calderón y compararlo con el de nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador, sale valiente diputado y la deja más que callada. Pero toda esta y más información te la tenemos aquí en tu canal Nota Gorda, donde te traemos las noticias rellenas de información. Yo soy tu amiga Yomira, pero antes de comenzar te invito a que formes parte de esta comunidad. ¿Cómo? Suscribiéndote y activando la campanita, que no tiene ningún costo. De igual forma, ayudándonos, compartiendo y dejándonos tu like para poder llegar así a todos esos mexicanos que todavía nos hacen falta. Y ahora sí, arranquémonos con toda esta nota. El gobierno actual ha sido insistente en el propósito de beneficiar a los pobres y combatir las desigualdades. Nadie está en contra de eso, no nosotros. Pero miren, después de 3 años de gobierno sin límite, los hechos y los datos dicen otra cosa. Contra lo prometido por este gobierno, la pobreza no se ha reducido. Por el contrario, ha aumentado. Solo en el 2020, 3.8 millones de mexicanos han engrosado las filas de la pobreza. La exigencia ética a un gobierno es que ponga las condiciones para salir de la pobreza. Y lo que vemos es clarísimo. No optaron por los pobres, optaron por los votos. Y regalaron ustedes el dinero de todos los mexicanos para crear una maquinaria electoral que además empobrece más en la medida que ha quitado las oportunidades. Aumenta la pobreza porque con sus proyectos cargados de prejuicios ideológicos, proyectos además que afectan al medio ambiente, que carecen de viabilidad, como la refinería de Dos Bocas, también como la cancelación y la vuelta a ser de un aeropuerto. Así han quitado a cientos de miles de millones de pesos, se los han quitado a los indígenas, a la ciencia, al deporte, a los niños y niñas con cáncer, a las mujeres. Tenemos más pobreza y porque ahí hay términos técnicos. Presidenta, le pido respeto a la oradora. Llamo al orden. No solo ha aumentado la pobreza por esos proyectos que han quitado dinero a los más pobres y se han convertido realmente en proyectos de caprichos faraónicos. Hay también términos técnicos, porque cambiaron la focalización de la técnica de la pobreza, desestimaron los padrones que habían oportunidades y en Prospera. En ese afán destructor que han tenido, ni siquiera analizaron si valía la pena esos padrones. En ese lugar pusieron el censo del bienestar, operado únicamente por aquellos operadores con criterios políticos, pero no sociales. Por eso hay más pobreza. Y también la hay por una falta de empleo. En el peor momento de la pandemia, Coneval les dijo que había 12 millones más de pobres y que había 12 millones de pérdida de empleos, de desempleados, 12 millones más de desempleados y 1 millón de respeto a la oradora. Adelante, diputada. Perdón, le ruego que me recupere el tiempo. La pobreza se incrementó, y repito, por la falta de empleo. En el momento más crítico de la pandemia, el Coneval calculó que se perdieron 12 millones de empleos y cerraron 1 millón de empresas. ¿Qué hizo el gobierno? Nada. Frente al dolor, frente a millones de desempleados, el gobierno se comportó como el más egoísta de los neoliberales, dejando pasar. Permítame, diputada Margarita, les recuerdo, diputados, que nuestro reglamento pide dirigirnos con respeto para permitir las participaciones de cada uno de los diputados. Adelante, diputada. Frente a millones de desempleados, nosotros les proponemos un seguro de desempleo. Los empobrecidos. Señora presidenta, yo le pido otra vez. Diputados y diputadas, les pido respeto a la Asamblea
para que la diputada pueda continuar con su intervención. Muchas gracias. Continúe, diputada Margarita. Y le pido que recuperemos el tiempo. Los empobrecidos por este gobierno son, en 2020, 3.8 millones de mexicanas y de mexicanos. Ahí los colocó el gobierno actual, en la pobreza extrema. Y claro, los que más sufrieron fueron las mujeres y las niñas y los niños. Y basta dar dos ejemplos clarísimos que han llevado a la pobreza y a la desigualdad de oportunidades: la cancelación del Seguro Popular y la cancelación de estancias infantiles. Y en educación ni un solo programa para aquellos niños que tuvieron que irse de la escuela. Son más de 4 millones de estudiantes que ya no están en la escuela. Ni una sola planeación para la infraestructura educativa, ni física ni tecnológica. Ni un solo plan para recuperar el aprendizaje perdido. Y de la cultura es una falta de proyecto como nunca se había visto. Pero si en la educación hay una catástrofe, la verdadera tragedia está en la salud. A sabiendas de la pandemia, ustedes cancelaron el Seguro Popular. Y con eso cancelaron el derecho de millones de mexicanas y mexicanos. Eso grítenle a 15 millones que le quitaron el derecho a la salud. En el 2020 será recordado por el déficit en los hospitales, y el 2020 será recordado por el desabasto de las medicinas, especialmente de las niñas y niños con cáncer. Ahí tiene su expresión más cruel. Pero también el 2020 será recordado por el mal manejo de la pandemia. Politizaron las pruebas, politizaron las vacunas. Concluya, diputada Margarita, Margarita, miles de muertes se pudieron haber evitado. Miles de muertes se pudieron haber evitado. Señor presidente, no podían ni hablar. Le pido a la Asamblea guarde el orden para que la oradora pueda seguir con su intervención. Oradora, le pido que concluya. Sus errores nos han costado miles de muertes. Bien dijo Julio Frank, el mayor fracaso en materia de salud pública ha sido este manejo de la pandemia. El mayor fracaso en más de 100 años. Este es un gobierno que la realidad... Pido orden a la Asamblea. Diputada Margarita, le pido concluya. Pues no me dejaron ni hablar. Son muchos los temas que podemos nosotros reclamarles. La realidad ha rebasado al gobierno y lo que estamos viviendo no merece la palabra transformación. Si hay una T, es de tragedia. Diputada Margarita, le pido que concluya, por favor. Estamos aquí unida la oposición, para devolverle la esperanza a nuestro pueblo. Pido orden en la Asamblea. Gracias. Compañeras, compañeros diputados, hace rato una persona con mucha vehemencia dijo aquí: el pueblo tiene hambre. Así lo dejaron ustedes, hambriento. El PRI y el PAN lo hicieron. ¿A favor de quién? ¿A favor de quién? La compañera que se acaba de bajar de aquí, la que terminó de hablar. ¿A favor de quién gobernó? ¿A favor de quién legisló en 6 años? ¿Por qué no generó empleo? ¿Por qué no generó educación? ¿Por qué no generó hospitales? Qué fácil y qué irresponsables venir a pararse y a criticar al mejor presidente de México que está dando resultados. ¿Quién? Desde 1917, ningún presidente de México había vivido la crisis que vivió nuestro país y el mundo entero. Pero ¿saben qué logró el presidente con la ayuda de estos legisladores? Y lo que logramos fue paz social, gobernabilidad. Logramos que hubiera, en la época más difícil, estabilidad. Y ellos dijeron y nos amenazaron una y otra vez: nos vemos el 21, pues el 21 ganó
el PT, Morena y el Verde, la mayoría de este Congreso. Es un respaldo al presidente de México. Ustedes, y les voy a decir una historia, yo reconozco el México revolucionario, aquel que gobernó y que todos somos descendientes de él, nuestros abuelos, nuestros padres lucharon ahí y nos dieron educación, hospitales, alfabetizaron al país y dieron mucho que decir en favor de nuestro pueblo. Pero empezó el último presidente de la Revolución Mexicana, así se autodenominó, José López Portillo, y nos dejó deudas. Y luego siguió el príncipe del neoliberalismo, Miguel de la Madrid, nos socavó y nos dejó deudas. Luego vino el presidente más emblemático, Carlos Salinas de Gortari, y vendió todo el pueblo de México. Su bandera, la solidaridad. Permítame, diputado, pido respeto al orador, por favor. Y nos dijo, hemos entrado al primer mundo, o al primer mundo. Un fiasco de presidente, con todas las deudas que mataron inclusive a una esperanza que se gestaba de apellido Colosio. Lo mataron. Qué vergüenza, su propio candidato. Luego vino el repuesto, Ernesto Zedillo, y nos causó, óiganlo bien, el más grande atraco a los mexicanos, donde ustedes apoyaron el saqueo a través de Fobaproa, reconociendo la deuda de los bancos como pública. Hace rato decían, ay, qué poquito le están destinando, si le pudiéramos destinar 800,000 millones de pesos que nos genera solo de intereses el Fobaproa, México sería libre, México estaría en otra condición, pero no tienen vergüenza, eso es lo que pasa. Además, después vino Vicente Fox, yo le reconozco a Vicente Fox que llegó en un proceso democrático, 17 millones de votos, pero es el presidente más inútil que ha habido en Los Pinos. Se convirtió en algo ridículo, en pollito. Y luego, quien entró por la puerta de trasera del Congreso a tomar protesta, el más grande usurpador que ha habido en la época moderna. No lo vengas a defender, no tenemos cara para eso. Felipe Calderón, ¿cuántos empleos generó? ¿Cuánta deuda? ¿Y cuántas muertes? ¿Y cuánta sangre en este país por ese presidente espurio? Eso es, un presidente espurio. Peña Nieto, ustedes los priistas con Peña Nieto, una telenovela que hicieron en Televisa para que llegara ese presidente. ¡Qué vergüenza! Deuda y deuda y deuda pública. Diputado, concluya, por favor. Saquearon todo. Sí hay, tal vez, menos dinero hoy, pero es para el pueblo. No es para Televisa, no es para TV Azteca, no es para los periodistas, no es para los Ciros Gómez Leiva, para los Dórigas. No, es para el pueblo de México. Concluya, por favor. Les guste o no les guste, la cuarta transformación está vigente. ¡Viva! ¡Viva López Obrador! Amigos, gracias por llegar al final de este video. Te invitamos a formar parte de esta tu comunidad Nota Gorda. ¿Cómo? Suscribiéndote y activando la campanita, que no tiene ningún costo. De igual forma, ayudándonos compartiendo y dejándonos tu like para poder llegar así a todos esos mexicanos que todavía nos hacen falta. Y ahora sí, nos vemos en la próxima.